Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. Nuevamente el día de hoy vamos a continuar con la materia termodinámica Plan 2015 de la Facultad de Ingeniería de UNAM. El día de hoy vamos a ver lo que es un ejercicio de la segunda ley de la termodinámica parte 1. Y para este video vamos a ver lo que es una sesión de preguntas y respuestas para los temas de 6.1 y 6.2, siendo puntuales para ello. Entonces, yo puse aquí un bloque de preguntas que son 10 preguntas las que vamos a estar preguntando y respondiendo al mismo tiempo. Entonces, para empezar, vamos a seleccionar cualquiera de estas preguntas. En este caso vamos a seleccionar la pregunta 8. Y nos dice pregunta 8, o bueno, siempre voy a poner aquí arriba de donde lo obtuve esa pregunta, que es de Sengel, séptima edición, 320, bueno, de una parte de la página de 320, y nos dice: un bloque se desliza hacia abajo por un plano inclinado con fricción y sin fuerza restrictiva. ¿Este proceso es reversible o irreversible? Justifique su respuesta. Y bueno, la respuesta es esto: es un proceso irreversible, solamente por dos sencillas razones. Número uno, la energía potencial se pierde a menos que tenga un resorte y lo regresa a su estado inicial. Y segundo, la fricción genera calor y desgaste para el bloque, por lo que no queda en las mismas condiciones estructurales del material. Para el punto 1, si no hay resorte, requiere de otra energía nuevamente para iniciar, pero no recupera esa energía potencial reducida. Es decir, eh, cuando un resorte va pues cayendo en un plano inclinado, pues obviamente va a perder esa energía potencial, pero no la va a recuperar a menos que se le aporte otra energía, pero no va a ser la misma energía eh, que ya había estado inicialmente. A lo mismo que la fricción, ¿no? Al momento de que cae, pues hay un desgaste, y obviamente esa energía que se libera en forma de calor, pues tampoco se va a recuperar por el propio material. Entonces, por ello es que es un proceso irreversible. Vamos con la pregunta número 2. Y nos dice lo siguiente: una bebida enlatada fría se deja en un cuarto más caliente, donde su temperatura se eleva a consecuencia de la transferencia de calor. ¿Es esto un proceso reversible? Explique. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque en la parte teórica se explicó las irreversibilidades, pérdidas, que en pocas palabras son lo que no se puede recuperar después de un proceso irreversible, debido a que la diferencia de temperaturas ya no se puede recuperar nuevamente su estado, y la energía cedida del cuarto a la bebida tampoco se va a recuperar. Entonces, pues debido a esa transferencia de energía en forma de calor hacia la lata, porque recuerden que es de un cuerpo de alta temperatura a uno de baja temperatura, pues obviamente no, bueno, se va a dar esa energía, pero ya no se va a recuperar del medio que se le cedió, ni tampoco va a recuperar la lata esa energía, sino requiere nuevamente eh, enfriarla, en este caso. Y obviamente requiere, pues aparte, otra energía. Entonces por eso es que es un proceso irreversible también para esta pregunta y su respectiva respuesta para concretar lo que después es un proceso irreversible y que no es reversible. Vamos con la pregunta número 5. ¿Cómo se distingue entre irreversibilidades internas y externas? Pues bueno, las irreversibilidades internas son aquellas que están dentro del sistema, o sea, que están pasando dentro del sistema, y las irreversibilidades externas son aquellas que están fuera del sistema, limitadas por las fronteras. ¿Ok? Eso es lo que vamos a distinguir solamente. O sea, son aquellas las que son internas dentro del sistema, y obviamente las que son externas están fuera del sistema, o bien en los alrededores o el entorno, ¿no? Y esto pues lo vamos a diferenciar a partir de los límites, que son las fronteras. Vamos con la pregunta número 6. Demuestre que los procesos que usan trabajo para mezclar son irreversibles considerando un sistema adiabático cuyo contenido se agita haciendo girar una rueda de paletas dentro del sistema. Por ejemplo, batir una mezcla de pastel con un mezclador eléctrico. Y bueno, esto se demostró también en la parte teórica, si lo pueden visualizar pues en la lista de reproducción.
respecto a la lista de reproducción de termodinámica, se demostró en la parte teórica donde sabemos que remover un contenido incrementa la energía interna de dicho contenido, pero esa energía aportada no puede invertirse para producir o regresar esa energía en forma eléctrica o mecánica de la batidora. ¿Ok? Eso pues lo detallé de manera muy particular y obviamente pues sería el mismo caso. Entonces pues sabemos que no se puede regresar. Esto es un principio de la segunda ley de la termodinámica. Vamos con la pregunta número 10. ¿Cuáles son las características de todas las máquinas térmicas? Y bueno, eso ya también lo vimos en la parte teórica, pues son estas, son 5 características esenciales y que deben de respetarse. 1. Reciben calor de una fuente a alta temperatura, energía solar, horno de petróleo, reactor nuclear, que es una, en sí, en pocas palabras, es una caldera. La segunda característica nos dice que convierte parte de este calor en trabajo, por lo general en la forma de una flecha rotatoria o también por un intercambiador de calor. La tercera característica es que rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura, la atmósfera, los ríos, un lago, laguna, etcétera, ¿no? La cuarta característica es que operan en un ciclo. Esto es muy importante, ¿ok? Es por eso es que es una característica de las máquinas térmicas. Recuerden que máquina térmica es para un ciclo mecánico en el cual pues renueva su fluido de trabajo, como lo es el ciclo Otto, ciclo Diesel, ciclo Brayton, donde obviamente tenemos una mezcla de aire seco, lo más aproximado a un aire seco, y lo que sería un combustible. Ok, para que se renueve y llegue nuevamente a las condiciones iniciales, ya que pues al momento de que, recuerden, hablan de química, tenemos reactivos y productos. En este caso, pues los productos van a ser distintos y no van a ser el mismo tipo de trabajo como lo deseamos, porque va a ser distinto pues su estructura atómica y todo lo que tiene que ver con la forma en que se manifiesta esa energía química. Entonces por eso es que se tiene que renovar. En cambio eh, una central eléctrica de vapor, en este caso sí se puede usar el mismo fluido. Requieren de un fluido de trabajo, ya sea agua, refrigerante o aire estándar. Vamos a elegir otra pregunta que sería la pregunta número 1. ¿Por qué se interesan los ingenieros en los procesos reversibles aun cuando nunca se puede lograr? Y bueno, la respuesta que yo propuse es lo siguiente: para evaluar el máximo trabajo entregado y el consumo mínimo de trabajo, como por ejemplo una turbina que entrega trabajo y un compresor que consume trabajo. El ingeniero desea obtener un proceso lo más aproximado a lo reversible o sin tantas pérdidas y reversibilidades. Y bueno, esto es muy importante porque para ello vamos a obtener ciertas características de la máquina térmica. En este caso vamos a tener una temperatura máxima en lo que es la fuente térmica, en este caso una caldera que tiene un máximo de temperatura, ya que si pasa de ello pues empieza a generar una fusión en el material y esto pues hay el riesgo de que pues hayan fugas, se empiece a abrir, así bueno, vulgarmente hablando, se abre pues las paredes de la caldera y puede salir pues el contenido, ¿no? Arriesgando pues toda la operación o a las personas que estén ahí haciendo su trabajo, ¿no? Y obviamente pues también lo que sería la temperatura máxima que también puede llegar lo que es un condensador, en este caso pues la atmósfera, los ríos o bien donde se va a entregar debe ser una temperatura donde se pueda ceder. Si tiene la misma temperatura pues obviamente no puede ceder y no puede salir ese calor, sino va a continuar y eso va a modificar, a inestablecer pues nuestro ciclo termodinámico. Por eso es que es muy importante el evaluar el máximo trabajo entregado y el consumo mínimo de trabajo. En este caso, pues más que todo para una turbina, para un compresor, para lo que es la caldera o un condensador. Vamos con la pregunta número 7.
Demuestra que los procesos que incluyen reacciones químicas rápidas son irreversibles considerando la combustión de una mezcla de gas natural, por ejemplo metano y aire en un contenedor rígido. Y bueno, aquí yo propuse lo siguiente: una vez mezclados estas dos sustancias puras, o sea, es decir, el metano y el aire, se genera la combustión y producirá tanto energía liberada en forma de calor y productos químicos hacia el ambiente, por ejemplo, pero el ambiente no nos regresará esa energía utilizada de nuevo, ¿no? Es lo que sucede con lo que era la batidora. De igual manera, o sea, se va a perder como tal y no nos van a regresar esa energía. Por eso es que también es un proceso irreversible, ¿ok? Y obviamente, pues aquí cuando lo enfatice, demuestre, pues lo pueden ver pues en la vida diaria. En este caso del batidora, pues cada quien, bueno, dependiendo de cada de ustedes, si tienen en su casa una batidora, pues lo demuestran, pues obviamente haciendo pues algún platillo, en este caso revolver huevos para hacer un pastel o para hacer hot cakes, pues obviamente el usar esa máquina pues sí les va a revolver sus alimentos y todo, pero pues esa energía que ocuparon ya no se va a regresar, ¿ok? Y aquí también lo mismo, en este caso pues lo pueden ver más íntegro para lo que es el automóvil, ¿no? Ustedes ya le fueron a recargar, bueno, a ponerle gasolina a su automóvil o a su motocicleta y obviamente pues la energía que ya usaron ya no se va a regresar. Por eso es que es un proceso irreversible. Vamos con la pregunta número 3. ¿Por qué un proceso de compresión casi estático necesita una mayor entrada de trabajo que el correspondiente proceso ideal? Y bueno, lo siguiente: requiere vencer la fuerza de fricción que existe del émbolo entre las paredes del cilindro que lo contiene, demandando mayor entrada de trabajo. Además, las moléculas que se encuentran contenidas después del émbolo se están oponiendo al movimiento. ¿Ok? Recuerden que en un proceso ideal no requiere de tantas irreversibilidades. Sí puede llegar a tener irreversibilidades, pero son muy mínimas, o se toma en cuenta que hay muchas, bueno, más bien hay muchas consideraciones dentro del proceso en el que no intervienen irreversibilidades. Entonces, de forma muy concreta, es que el proceso ideal no tiene irreversibilidades. Sin embargo, pues eso nunca va a existir en la vida real, ¿no? En todos los procesos reales del ingeniero. Siempre va a ser un proceso casi estático, porque requiere de tantas consideraciones y de tantas irreversibilidades que se llegan a tener. Por ejemplo, en este caso, al momento de que el émbolo, bueno, porque va a ser un proceso de compresión, va a tener que comprimir, pues, obviamente un gas, pues requiere vencer, aparte de comprimir al gas, requiere vencer también la fricción que hay en las paredes del émbolo sobre el cilindro. Y eso siempre está presente. Además de que las moléculas siempre van a estar oponiéndose al movimiento que se está ejerciendo sobre el émbolo hacia el gas. Entonces por eso es que necesita una mayor entrada de trabajo cuando es un proceso, o una compresión casi estático, que un proceso ideal. Vamos con la pregunta número 4. ¿Por qué un proceso de expansión casi estático produce menos trabajo que el correspondiente proceso ideal? Es lo mismo que la anterior pregunta, pero para un proceso de expansión. Requiere vencer la fuerza de fricción que existe del émbolo entre las paredes del cilindro que lo contiene, produciendo menor trabajo. Además, las moléculas que están contenidas en el sistema necesitan estar todas con la misma velocidad para producir el mismo trabajo. ¿Ok? Es la misma causa, o sea, porque tienen que estar venciendo esa fuerza de fricción que es del émbolo sobre las paredes del cilindro, y al mismo tiempo que todas las moléculas deben tener la misma velocidad para producir el mismo trabajo. Sin embargo, eso no es posible, porque pues obviamente hay otra cosa que vamos a tomar en cuenta para esta unidad que se llama entropía. Recuerden que de una vez se los voy a mencionar que la entropía pues es una manera de medir el desorden molecular, ¿ok? Si no hubiera entropía, pues todo sería muy útil como trabajo, pero no es así. Realmente
en la vida real siempre va a estar en desorden las moléculas, en el aire, en nuestro cuerpo, en procesos, y por lo tanto por eso es que hay menos, bueno, en este caso en un proceso de expansión casi estático, por eso es que produce menos trabajo y en el otro requiere más trabajo para lo que es un proceso de compresión casi estático respecto a un proceso ideal. Y por último, la pregunta 9. ¿Es posible que una máquina térmica opere sin rechazar ningún calor de desecho o un depósito de baja temperatura? Explique. Pues no, no es posible. No, porque violaría la segunda ley de la termodinámica, por el enunciado de Kelvin Planck. Recordemos que se requiere rechazar una parte del calor aportado de un depósito térmico fuente de alta temperatura a un sumidero para que podamos usarlo nuevamente en trabajo útil. Además de que a nivel molecular no todo llega a su máximo potencial al moverse. Entonces recuerden que pues es eso, la segunda ley de la termodinámica pues nos dice que debe de ser una parte del calor que vamos a suministrar tiene que ser recuperado para llevarlo a un sumidero, sea un depósito térmico de baja temperatura, que es un sumidero, y luego regresarlo a lo que es a una de alta temperatura, es decir, a la fuente térmica. Para también pues explicar que una máquina térmica, ya habíamos visto las características de una máquina térmica, que también opera en un ciclo. Por eso es que no tiene el 100%. No precisamente por las irreversibilidades, sino por este argumento. Aunque las irreversibilidades también son la causa del por qué hay una eficiencia térmica muy baja. Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Si no, nos veríamos en el siguiente video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta luego.